Hola chicos, ¿cómo están? Soy Pamela y hoy vamos a ver la segunda parte del jogging base. En esta parte vamos a hacer unas muy pequeñas modificaciones muy básicas que consisten en ponerle la parte de la cintura de elástico, hacer el puñito en la botamanga y agregar un bolsillo. Esto les va a servir como una base, pero también pueden ir agregando más cosas a medida que ustedes vayan aprendiendo a hacer más detalles. Como se habrán dado cuenta, en el molde que nos quedó del video anterior no teníamos centímetros de costura, así que ahora en este vamos a empezar a implementar todas esas cosas para que nuestro molde ya quede listo para empezar a cortar y después a confeccionarlo. Así que vamos a continuar con nuestras modificaciones. Antes de empezar tenemos que plantear cuáles son las modificaciones que haremos en nuestra base. En este caso haremos una cintura volcada, colocaremos un bolsillo y también colocaremos un puño en la botamanga. Bueno, acá tenemos nuestro jogging base pasado a un cartón. En el caso de que ustedes quieran hacer varios modelos de jogging, pero siempre de un mismo talle, les conviene tener una base hecha en cartón para después simplemente calcarla y hacer las modificaciones. Así como yo hice ahora que calqué la base para a partir de acá hacer las modificaciones. Nos conviene tener a la mano el elástico que vamos a usar en la cintura. En este caso mi elástico mide 3 centímetros, así que yo ya sé que la cintura la voy a tener que alargar 3 centímetros para que entre el elástico y también un poco más para poder volcarlo y coserlo. Así que de esta línea que es nuestra cintura hacia arriba le voy a dar 3 centímetros para poder poner el elástico. En esta parte del tiro nosotros vamos a tener que darle un poco más de amplitud, ya que recuerden que esto es la medida del cuerpo. Así que para que nuestro jogging quede un poco más holgado, vamos a extendernos hacia el centro 1 centímetro a 1,5 centímetros y bajaremos también 1 centímetro o 1,5 centímetros. Esto es a gusto, pero es conveniente que bajen acá para darle más holgura al jogging. Como les mencionaba, vamos a extendernos 1,5 por acá y a partir de ese punto 1,5 para abajo. Y acá va a ser nuestro nuevo punto de tiro. Vamos a tener que redibujar esta curva del tiro y redibujar la pierna. Recuerden que todas las modificaciones que hacemos en el delantero también las tenemos que hacer en la espalda. Acá les marco con azul la nueva línea, tanto de tiro como la nueva línea de la pierna. Yo he decidido perderlo hasta la rodilla porque no quiero que sea más ancho. Si quisiera que fuera más ancho, amplío en la rodilla. Si quisiera que fuera más angosto, disminuyo. Siempre considerando la medida de contorno de rodilla para que obviamente no se entre el jogging. Después esta línea la voy a extender hasta abajo, hasta la botamanga, pero ahí voy a recortar un poco porque yo quiero que tenga un puño en la botamanga. Acá, por ejemplo, de la botamanga hacia arriba, yo voy a subir el equivalente a 6 centímetros, ¿sí? En escala, porque quiero que mi botamanga, mi puñito, sea de 6 centímetros en total. Ahora vamos a dibujar el bolsillo que va a quedar oculto entre la costura lateral del delantero con la espalda. Como podrán darse cuenta, acá yo hice una línea de referencia, ¿sí? Esta línea de referencia nos indica que hasta acá va a llegar la costura que va a hacer el elástico. Ahora vamos a dibujar el bolsillo que va a quedar oculto en la costura lateral entre el delantero y la espalda. Para eso yo voy a necesitar esta línea de referencia, que en realidad es la línea que corresponde a la costura donde va a ir ajustado el elástico. Como yo acá tenía 3 centímetros para arriba, también le di 3 centímetros para abajo y esta línea me indica que acá va a estar la costura de la cintura. La apertura del bolsillo puede ser entre
13 como pequeño hasta 15 centímetros. Generalmente más de 15 centímetros no se suele poner porque sería como muy grande la abertura del bolsillo. En este caso yo le voy a dar 14 centímetros. ¿Desde dónde le voy a dar los 14 centímetros? A partir de la línea de la cintura yo voy a bajar el equivalente a 2 centímetros y de allí voy a dar los 14 centímetros de apertura de bolsillo. Eso es una especie de piquete que yo voy a hacer en el molde para indicar que aquí va a ir el bolsillo. Sobre este mismo molde yo voy a dibujar la forma del bolsillo y después lo voy a separar para poder tener el molde por separado. Entonces, nuestro bolsillo va a llegar más o menos hasta la altura del tiro. Yo le voy a dar una forma curvita, voy a hacer que llegue hasta el centro del pantalón. Y acá me va a llegar hasta 1 centímetro más arriba de esta línea, para que al volcar la cintura pueda agarrar también el bolsillo y no me quede bailando dentro del pantalón el bolsillo. Nuestro bolsillo sería toda esta pieza. Nuestro molde de delantero sería toda la parte azul, ¿sí? Acá yo le hice los piquetes donde va a ir doblada la tela y marqué los piquetes que van a corresponder al bolsillo y también los piquetes que corresponden a la rodilla. A esto le falta centímetro de costura. Si ustedes van a usar una overlock les conviene dejar 0,5 o 0,7, ¿sí? Para la costura con overlock. Por supuesto, el bolsillo también va a tener centímetros de costura, sobre todo en esta parte, para que enganche bien con el lateral. Bueno, acá como se podrá dar cuenta, ya agregué los centímetros de costura alrededor y el bolsillo lo pinté de otro color para que se diferenciara bien. Este bolsillo llega hasta acá, hasta la línea de costura, ¿sí? Porque nosotros necesitamos que vaya enganchado al lateral. Acá lo único que nos falta es recortar esta pieza y poner las indicaciones de que es el delantero y que hay que cortarlo 2 veces, porque necesitamos uno para la pierna izquierda y uno para la pierna derecha. Acá yo ya saqué el moldecito que sería del bolsillo y el bolsillo hay que cortarlo por 4 partes iguales. O sea, una parte sería el fondo, la otra sería la parte que da con la tela del pantalón y necesitamos 2 por cada lado, así que por eso se corta por 4. Entre las modificaciones que vamos a usar para el trasero es subir los 3 centímetros que habíamos subido en el delantero en la cintura y también hacer 1,5 centímetros hacia adentro en el tiro y 1,5 centímetros hacia abajo. Acá ya dibujé la línea de la cintura y acá voy a redibujar solamente la parte de la curva del tiro y la voy a perder con el tiro original. Yo ya corté el delantero y estoy apoyando acá justo a la línea de rodilla con la rodilla de la espalda. Voy a marcarlo con lápiz porque este ya tiene centímetros de costura, así que ya sé que mi línea va a ir por acá y la voy a perder de esta manera. Finalmente nuestro molde nos quedaría así con los centímetros de costura alrededor. Acá yo dejé un poquito más de papel alrededor para mostrarles que cuando nosotros tenemos algo así como un doblez, que puede ser, en este caso es en la cintura, pero a veces es en el ruedo, que tenemos 3 centímetros de ruedo y todo eso, y la forma con la que venimos es media inclinada, conviene doblar el papel antes de cortar esa parte para que nos quede las inclinaciones correspondientes y así tener la tela suficiente al momento de coser. A veces son milímetros, pero hacen la diferencia. Entonces, cuando corto ahí, en este caso no va a pasar nada, pero si fuera muy inclinado, ven que yo hice como 1 centímetro de costura acá. Ahí se nota. Y el centímetro de costura en realidad, al estar doblado el papel, me viene un poquito más hacia afuera. Eso al momento de coser a veces afecta. Entonces conviene cortar el papel de esta manera. Para la botamanga nosotros vamos a necesitar el total de la medida del contorno de botamanga por el ancho que nosotros quisimos dar la montabanga. En este caso son 6 centímetros. ¿Sí? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer un rectángulo que va a medir eso. ¿Sí? Lo que está con rojo corresponde a ese rectángulo. Pero lo voy a multiplicar por 2. O sea, lo voy a hacer el doble de ancho. ¿Sí?
Una vez que ya tenga este rectángulo, que va a ser el doble de ancho, o sea que va a llegar hasta acá, yo voy a agregarle los centímetros de costura alrededor, ¿sí? Esto se va a doblar. Cuando lo vayamos a coser, lo vamos a coser así en forma tubular, y una vez unido este lado lo vamos a doblar y nos va a quedar así, ¿sí? La botamanga. Algo que tienen que considerar, yo acá les puse total de botamanga, pero puede suceder lo siguiente, que nosotros vamos a usar un rib, entonces no vamos a usar el total de la medida, sino que lo vamos a hacer un poco más pequeño porque el rib va a estirar. Generalmente se usa un 10% menos. Por ejemplo, si la botamanga mide 40 centímetros, yo le voy a sacar 4 centímetros en el rib, para que así ya no quede muy suelto. Eso es lo que tienen que considerar. Finalmente nos van a quedar esta cantidad de piezas. Un delantero que vamos a cortar por 2, una espalda que vamos a cortar por 2, una botamanga que vamos a cortar por 2 y la piecita del bolsillo que vamos a cortar por 4. Tengan en cuenta que es importante corroborar que todas las medidas nos coincidan, que todos los recorridos sean iguales, que no haya un centímetro de más o un centímetro de menos, y este es el momento en que podemos hacer ese tipo de correcciones. Bueno, hasta acá espero que se haya entendido. Recuerden que esto es solamente uno de los modelos que pueden llegar a hacer a partir de esta base, y lo que correspondería ahora es cortar en una tela adecuada, o sea, una tela de punto, y empezar a coserlo. De todas maneras, en un próximo video les voy a explicar un poquito cómo es cortarlo, porque quiero explicarles algunos detalles acerca de la cantidad de tela a calcular para determinado modelo. Bueno, espero poder ver en un próximo video. Pásenla muy bien. Chao.